Adelante a la perfección. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, vamos adelante a la perfección. Hebreos capítulo 5, versículo 14 y capítulo 6, versículo 1. Dios quiere que sus hijos crezcan a la madurez y a la perfección. La palabra traducida perfección quiere decir lograr el fin o propósito deseado. No quiere decir que nunca fallamos, sino que cuando aún fallamos, nos arrepentimos con un arrepentimiento verdadero y seguimos adelante al fin deseado. En Hechos capítulo 20, versículo 24, tenemos en pocas palabras el fin que Dios desea para todos sus hijos en esta vida y el fin que los fieles anhelan para sí mismos. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Nuestra carrera tiene que ver con la obra de Dios en nosotros. Corremos la carrera aprendiendo más de Jesús y su voluntad y sometiéndonos a esa voluntad en simple obediencia. Tal obediencia nos cambia de gloria en gloria. Habiendo vivido una vida caracterizada por la justicia y que glorifica a Dios, podemos terminar nuestra carrera con gozo porque tal testimonio nos es provechoso ahora y para la eternidad. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 9. Nuestro ministerio tiene que ver con la obra de Dios por medio de nosotros. Dios quiere usarnos para su gloria. Cada creyente tiene el privilegio y la responsabilidad de ser usado para compartir con otro el mensaje de la gracia. Qué gozo será escuchar las palabras de nuestro amante Señor cuando diga: bien, buen siervo y fiel, al terminar una vida caracterizada por un servicio de amor. Dios desea que todos sus hijos terminen su vida con tal testimonio, porque para tales creyentes maduros hay un lugar especial reservado al lado de su Hijo Jesús en la eternidad. Podemos ver esto en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 12, Romanos, capítulo 8, versículo 17 y Apocalipsis, capítulo 19, versos 7 al 9. Todos sus hijos van a alcanzar un lugar en los cielos, pero no todos van a alcanzar este lugar tan privilegiado, porque en esta vida no tomaron los pasos necesarios para adelantarse a la perfección. No se rindieron a este propósito de Dios para su vida. Los que lograrán este glorioso fin serán los que han aprovechado en esta vida las cosas que les perfeccionan. La Biblia nos enseña que hay un proceso divino que nos lleva a la madurez espiritual. Vamos a estudiar brevemente algunos pasos de este proceso. Lo primero que necesitamos entender es que no podemos perfeccionarnos a nosotros mismos. Esto lo podemos ver en Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21 y Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Dios es el que tiene que hacernos madurar por medio de la vida de su Hijo en nosotros. Nuestra parte es la sumisión y la obediencia.
La incredulidad y la desobediencia impiden su obra de madurarnos. Si proponemos en nuestro corazón buscar su voluntad en todo y obedecerla, ya hemos tomado el primer paso hacia la perfección. La obra de perfeccionarnos es una obra espiritual y se realiza bajo la dirección del Espíritu Santo. Esto lo podemos ver en Gálatas capítulo 3, versículo 3, Hebreos capítulo 7, versículo 9 y Romanos capítulo 8, versículo 14. Muchos procuran perfeccionarse por medio de alguna lista de reglas y leyes. Ninguno nunca fue perfeccionado por esfuerzo propio o por una ley. Es posible cumplir una buena ley y aún no hacer la voluntad de Dios. Isaías capítulo 66, versículo 3 y 4. La ley es una letra muerta, pero el Espíritu es un guía vivo que nos dirigirá en cada situación, cada día de nuestra vida. Necesitamos aprender a reconocer su voz en nuestro espíritu, porque solamente el Espíritu de Dios sabe lo que agrada a Dios. Primera de Corintios capítulo 2, versículos 10 al 12. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. La palabra es clara. No podemos lograr el fin deseado sin congregarnos en una asamblea local donde podemos aprovechar del ministerio de estos dones. Lastimosamente, a veces el hombre trae desgracia a su oficio por andar indignamente o por abusar de su don, y si no hay arrepentimiento, pierde el privilegio de ser usado por Dios como un líder espiritual, pero nuestra necesidad de estos dones no cambia. Estime a los que son llamados a estos oficios y que andan dignamente, y congréguese donde pueda aprovechar de su ministerio. Leemos en Colosenses capítulo 4, versículo 12, que las oraciones de hermanos espirituales tienen una parte en la obra de nuestra madurez. Al fin y al cabo, solo el individuo puede permitir o impedir su propia madurez. Sin embargo, las oraciones de otros son útiles en nuestra edificación. Pablo siempre oraba por la madurez de los hermanos. Este hecho debe hacernos entender la importancia de buscar la comunión de hermanos maduros que van a estar orando por nuestra vida espiritual. También debemos sentir nuestra responsabilidad de orar por nuestro hermano. Es fácil quejarnos de la carnalidad de los niños en Cristo, pero es otra cosa llevar la carga de orar por su crecimiento espiritual. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. La palabra, la Biblia, es una de las cosas más importantes en traernos a la perfección. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. Romanos capítulo 10, versículo 17.
comunión y servicio vienen de una revelación de su voluntad. Tal revelación viene por estudiar la Biblia. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Si nunca toma tiempo usted para buscar los pensamientos de Dios y sus mandamientos e instrucciones amantes en su palabra, nunca crecerá en el Señor. La Biblia es el alimento espiritual que fortalece nuestro hombre interior. Si desea lugar más cerca a Jesús, desea conocer más de la palabra de Dios. Leyendo Colosenses capítulo 1, versículo 25 al 29, encontramos que seremos presentados perfectos por la doctrina de Pablo. En esta edad de la Iglesia, la revelación dada a Pablo es lo que nos llevará al supremo propósito de Dios. Toda escritura es útil para el creyente, pero toda escritura tiene que entenderse a la luz de la enseñanza de Pablo. Por último, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. El sufrimiento trae madurez por varias razones. Primero, nos da la oportunidad de ejercitar nuestra fe por confiar en las promesas fieles de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Con ejercicio llegamos a ser fuertes. Segundo, el fuego de la prueba expone las cosas en nuestra vida que impiden nuestro crecimiento y siendo expuestas se queman con el arrepentimiento y quedamos purificados. Y en el sufrimiento conocemos personalmente y en una manera práctica la ternura y cuidado de nuestro amado y salimos de la prueba queriendo servirle más que nunca. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job capítulo 42, versículo 5. No vaya a quejarse por la prueba, le lleva adelante a la perfección.